En el año 2013 se publicó el libro La Ouija del Diablo de Carlos Galindo. Debajo del título dice: Crónica de un fraude en la guerra contra el narco y otros fragmentos de ciencia. En la portada podemos ver un soldadito de plástico que sostiene un detector molecular GT200. A pesar de eso y a pesar del título, Galindo le dedica únicamente 2 capítulos al fraude de los detectores moleculares GT200. Los demás capítulos son textos de divulgación científica. En este video vamos a ver fragmentos del primer capítulo que le dedica a este engaño. Nos cuenta Galindo. Sería hasta finales de febrero de 2009 cuando Andrés Tonini, escritor mexicano de ciencia ficción y tenaz escéptico, publicó en su blog El viaje del Hongo una detallada investigación acerca de este aparato. No quiso dejar lugar a dudas, desde el mismo título de su post fue muy claro. El detector molecular GT200 o cómo le vieron la cara a la Sedena. Para Tonini era evidente que la Ouija del Diablo era una versión plastificada de las varitas de radiestesia o dowsing, embuste desenmascarado hace bastantes años. Por esta razón incluyó un video de James Randi donde se ponía en evidencia a los adivinadores saoríes, supuestos expertos en la radiestesia. Tonini encontró además la historia de los supuestos detectores moleculares. Estos fueron comercializados originalmente en Estados Unidos y también fueron expuestos como fraudes por James Randi a mediados de los años 90. En la información recopilada por Tonini se mencionan varias marcas, tales como AD651, GT200 y Alpha 6, pero se advierte que, sin importar el nombre, el equipo es siempre una antena flotante libre conectada a un mango, que a su vez está conectada por un cable al llamado lector de tarjetas. Dentro del lector de tarjetas usted coloca las tarjetas de sustancias. Dicen que estas pueden ser programadas para explosivos, drogas, marfil y hasta trufas. En esta información se incluía una sospecha bastante razonable. Los mercados principales parecen ser el Lejano Oriente, Medio Oeste, África, Asia, Sudamérica y Europa del Este. Creemos que las ventas se basan en la corrupción de oficiales locales en el mercado abierto. Durante todo el año 2009, cual solitario Quijote del escepticismo, Tonini recopiló en su blog evidencia en contra de la Ouija del Diablo. Entrada tras entrada sumó videos y documentos que apoyaban su incredulidad. Él afirma que también envió correos electrónicos a revistas y periódicos de circulación nacional, pero nada ocurrió. Ningún medio de comunicación se interesó por su descubrimiento. Y como verdadero Quijote, Tonini tuvo que enfrentar cuestionamientos a su lucidez y cordura. ¿Por qué dedicaba tanto tiempo a investigar este tema? Para empezar, contestó en su blog, no me gusta ver cómo se viola la Constitución haciendo allanamientos fundamentados en los supuestos resultados del aparato. Pero sus lectores seguían increpándolo. Si había tantas notas periodísticas sobre el buen funcionamiento del GT200, ¿por qué su afán en contra del equipo? Porque esas notas periodísticas no significan nada, explicó Tonini. Bueno, en realidad significan que el nivel de conocimiento científico y pensamiento crítico de la prensa mexicana está por los suelos. Un año después, la historia de la Ouija del Diablo dio un giro inesperado. A finales de enero de 2010, el programa Newsnight de la BBC presentó una serie de reportajes de Caroline Hawley y Marion Jones sobre los detectores moleculares. En el primer programa revelaron que el gobierno de Irak había gastado 85 millones de libras en detectores de bombas que no funcionaban, diseñados según los principios teóricos de la radiestesia. También señalaron que el FBI había advertido desde los años 90 contra el uso de esos detectores. En una entrevista, Bruce Hood, un profesor de desarrollo cognitivo, explicó por qué la antena de los aparatos parece moverse por sí sola. Sus argumentos fueron similares a los que James Randi utilizara años atrás contra los adivinadores saoríes. En otra entrevista, Sidney Alford, experto en explosivos, examinó el supuesto lector de tarjetas del GT200 y su conclusión no dejó lugar a dudas. Hablando como un profesional, yo diría que esto es un estuche vacío de plástico. La temible Ouija del Diablo resultó no ser más que una antenita sostenida por un tubo vacío de plástico. El 27 de enero, la BBC anunció que el gobierno británico había prohibido la exportación del AD651 y del GT200 a Irak y Afganistán por ser completamente ineficaces para detectar bombas y explosivos.
Además de esta prohibición, la Oficina Británica de Asuntos Extranjeros le aseguró a la BBC que darían aviso urgente a otros gobiernos que hubieran comprado estos supuestos detectores. En su lista de países figuraban Pakistán, Tailandia, Kenia, Líbano, Jordania, China y México. Al final del reportaje se citaban las palabras de Stephen Fry, presentador de otro programa de la BBC, quien se había topado con estos detectores moleculares en Kenia. Fry declaró que le parecía cínico, cruel y monstruoso que se hubiera engañado así a los guardabosques, haciéndoles creer que podrían atrapar cazadores furtivos detectando marfil con estos aparatos. Estaba horrorizado. Ellos habían gastado considerables sumas de dinero en un equivalente moderno a una varita adivinatoria. No había posibilidad alguna de que tales cosas pudieran funcionar. Bien podemos imaginar qué opinaría Fry al enterarse que México intentaba librar una guerra contra el narcotráfico usando esas mismas varitas mágicas. Solo un día después del reportaje de la BBC, el diario Tabasco Hoy publicó la nota titulada «Usarían en Tabasco la pistola molecular», donde se afirmaba que a pesar de tener sus detractores, la pistola molecular GT200 llegaría a Tabasco por requerimiento de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, aunque aceptaba que había una investigación de la BBC de Londres sobre el tema apuntando al fraude. La misma nota incluía como contraargumento un relato anecdótico tomado de un foro de chat. En Tailandia, los reportajes de la BBC sí tuvieron impacto y causaron revuelo entre los medios de comunicación, demostrando así una capacidad de crítica muy superior a la de los medios mexicanos. A raíz del escándalo mediático, el gobierno tailandés se vio obligado a aceptar la realización de pruebas rigurosas a los detectores moleculares, demostrando así una apertura hasta ahora inexistente en el gobierno mexicano. Pocas semanas después de los reportajes de la BBC, durante el 15 y 16 de febrero de 2010, el Ministerio de Ciencia de Tailandia realizó pruebas a los detectores bajo estándares doble ciego. Las pruebas contradijeron los reportes de eficiencia del ejército y el primer ministro, Abhisit Vejjajiva, tuvo que declarar que el GT200 no servía. En las pruebas doble ciego que hemos realizado, el equipo solo tuvo éxito en 20% de los casos, cuando simples elecciones al azar hubieran dado 25% de éxitos, por lo que contar con el equipo no tiene significancia estadística. Tailandia prohibió la importación y uso de los supuestos detectores moleculares y diversos medios internacionales como CNN esparcieron esta noticia por todo el mundo.